problema, gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Isabel Sanz, soy la responsable del sector de local de la Unión Provincial de Burgos y me acompaña mi compañero Nicolás Pérez, él es delegado de CSIC en el Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Que hemos convocado esta rueda de prensa es motivo de, nos hemos hecho eco desde CSIC Burgos de la situación insostenible que tienen los trabajadores del Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Esta situación de indefensión y desprotección se encuentra formada por la situación que ha venido agravada con motivo de la dejadez que por parte del equipo de gobierno, presidido por la concejala edil Aitana Fernando, pues tiene provocado en el ayuntamiento con sus trabajadores. Existe una cascada de denuncias que han presentado estos trabajadores en el servicio de trabajo y estas cascada de denuncias no han sido atendidas, es más, han sido incluso atendidas e incluso silenciadas por parte de este equipo de gobierno. Es por lo que hemos tenido que dar un paso adelante y se ha presentado una solicitud tanto al subdelegado del gobierno para pedirle una cita y que pueda atender un poco la situación de estos trabajadores, y también al procurador del común, que también ha sido presentada, para que conozca la situación en que se encuentran estos trabajadores del Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Desde CSIC defendemos y atendemos la situación de todos los trabajadores que existen en las administraciones y por ello nos hemos hecho eco de esta. Paso ahora la palabra a mi compañero Nicolás para que de una forma concreta, aunque sea un poco más precisa, os hable un poco de las denuncias más concretamente. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Ana. Muy buenos días a todos por estar aquí y por escucharnos. En primer lugar, deciros que el Ayuntamiento de Miranda de Ebro tiene ahora mismo a sus cerca de 400 empleados, 371, sin servicio de prevención. Lo tiene desde que concluyera el 31 de diciembre del pasado año la última prórroga forzosa que se había habilitado para ello. Pues actualmente somos una empresa que estamos sin servicio de prevención. Ni siquiera en la partida de los presupuestos de 2022 existe para la ejecución de esa partida, para el plan de prevención no existe una partida exacta ni siquiera marcada, ¿no? Entonces ya nos hace dudar de si se va a poder cumplir o no se va a poder cumplir. Cuestión importante también, es decir, y alertamos sobre ella, es que no tenemos planes de evacuación y emergencia de todos los edificios públicos que corresponden al Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Sí es cierto que tenemos 7 de los 31 edificios con plan de evacuación, pero ni siquiera se han llevado a cabo ni tan siquiera los simulacros, por lo cual, como bien ustedes saben, lo que realiza esto es que quedan nulos, es decir, no son válidos al no estar ejecutados y demostrado su eficacia. ¿Qué nos pasa con esto? Pues que nos genera un problema de tanto al ciudadano como al empleado. Es decir, ustedes cuando vayan a ir al teatro, a Miranda, o vayan a ir a recibir un certificado de empadronamiento, o vayan a cualquier otra dependencia municipal, pueden tener el mismo problema que nosotros. Entonces se genera un problema de seguridad y creemos que es importante denunciarlo. Tras 2 años, el Ayuntamiento, y después de haberlo denunciado varias veces en Inspección de Trabajo, por fin se han empezado a hacer las revisiones médicas a los empleados municipales. Revisiones médicas que, bueno, se han reducido de lo que era antes a la mínima expresión. Es decir, personalmente yo, que soy bombero, se me ha pasado la revisión médica y ni siquiera se me ha hecho una espirometría, es decir, ni un test de esfuerzo, ni una prueba de audición. Entonces, lo mismo se nos está haciendo a nosotros que a los policías que al resto del personal. Imagínense un policía dirigiendo el tráfico sin una prueba de audición. Es un poco sorprendente, pero es lo que se está haciendo. Todo esto se alega en función del COVID, pero creo que todas las empresas de España ya tenemos claramente asumido que el COVID va a estar con nosotros, salvo el Ayuntamiento de Miranda, debe ser que nosotros somos diferentes. Estas revisiones médicas ni siquiera se realizan después de una baja de larga duración. Como ustedes saben, una vez después de una baja de larga duración hay que volver a pasar una revisión médica para incorporarse al puesto y ver si la actitud hacia el mismo y la idoneidad es correcta. Pues no, tampoco se realizan estas revisiones médicas. Otro punto a tratar y otra denuncia que tenemos es que ni siquiera se atiende a la evaluación, la obligación legal de evaluar los puestos de trabajo, los riesgos psicosociales de la plantilla. Algo que sí que ya ha requerido que se haga por parte de la Inspección de Trabajo. Riesgos psicosociales que al final lo que nos están provocando, y después de esta tensión que ha habido sobre todo con la pandemia y demás, es que está habiendo un mal funcionamiento y está habiendo
irritación en la ciudadanía a la hora de atender. Ustedes saben bien que hay problemas con el teletrabajo, la gente va a las administraciones, los teléfonos están saturados, todo eso desborda y esos riesgos psicosociales no están medidos, no está valorado y el Ayuntamiento de Miranda ni siquiera está escuchando a Inspección de Trabajo para que eso se ejecute. ¿Qué pasa al no hacerse estos trabajos? Pues bueno, que a veces tenemos que tratar con empleados. Los empleados tienen que tratar, sobre todo los que tienen atención al público, tienen que tratar con personal de la calle que viene a hacer ciertas tramitaciones y ciertas gestiones y acaban irritándose y incluso alguna vez no solamente han habido agresiones verbales sino agresiones físicas. Cuando CESIF ha denunciado esta situación, la respuesta que se nos ha dado por parte de la concejala es que va en el sueldo. No sabemos si es una respuesta formal o es informal, pero sí que es una respuesta que sobra en todo diálogo o en todo debate sobre lo que es una atención digna y de cara a un ciudadano, desde un empleado público a un ciudadano. Entendemos que eso se tendría que corregir y tendríamos que estar valorándolo. Luego, una vez más, con este tema se nos generan otro tipo de problemas, como puede ser el moving, es decir, ya tenemos varios casos, hay uno que está ahora judicializado y otro que se judicializó y que favorablemente lo ganó CESIF, lo ganó este sindicato. Es decir, que nos estamos encontrando con comportamientos que son abusivos desde la administración hacia el trabajador público. Entonces, esto está acabando, otra vez, volvemos a los riesgos psicosociales y volvemos a hablar de que se vuelve a empeorar el servicio al ciudadano y la calidad del mismo. Es intolerable, por ejemplo, también, y queremos denunciarlo aquí, que el Ayuntamiento ponga en riesgo la seguridad de sus policías locales, es decir, al no facilitarles ni el equipamiento ni el vestuario necesario para que realicen sus funciones. El otro día yo estaba en una junta de personal e incluso los nuevos policías decían que tenían que coger la ropa de policías que se han jubilado, es curioso. Pero no solamente eso, es decir, los chalecos antibalas caducan en mayo, no se ha iniciado ni siquiera el procedimiento de compra de unos nuevos chalecos. No sé, yo creo que estamos en marzo, ya entrados a mediados de mes, no sé si le dará tiempo. Por ejemplo, también dentro de esto que les está pasando a los policías, tienen un problema, el armero no cumple las condiciones legales y hay una resolución de Inspección de Trabajo que se tiene que adecuar el espacio. Se tiene que adecuar ese espacio donde están las armas y lo que se llama el espacio frío, la zona fría, es decir, la zona donde ellos manipulan el arma antes de meterlo al armero. Pues no tienen una zona fría para manipular sus armas, de hecho es más, ya ha habido algún susto y aunque se haya denunciado a Inspección de Trabajo, se ha dicho por parte de Inspección de Trabajo que eso se tiene que corregir, al día de la fecha no se ha corregido. Se han pasado los plazos y seguimos sin corregir absolutamente nada, ni tener esa decadencia con la plantilla que en un momento determinado puede generar un grave riesgo por un accidente. Vamos a ser claros, estamos tratando con armas y estamos tratando con gente que en un momento determinado su seguridad es muy importante. Nos llama la atención que el Ayuntamiento no cuenta con el plan de igualdad. Es decir, nosotros en el Ayuntamiento de Miranda hemos sido todavía incapaces de que el plan de igualdad funcione. Además, ahora que lo tenemos a colación, que hace poco ha sido el Día de la Mujer, nos encontramos con la anécdota de que a las empresas que contratan con el Ayuntamiento de Miranda de Ebro les exigimos un plan que nosotros no cumplimos. Así de claro os lo digo, no cumplimos algo que la Administración está exigiendo a terceros para entrar. Pero no solamente eso, es decir, con Europa el 90% de las subvenciones o todas las subvenciones van regladas y una de las cosas que se exigen a las administraciones es que tengan el correspondiente plan de igualdad ya tramitado, por lo cual en un momento determinado los ciudadanos de Miranda de Ebro están perdiendo subvenciones, ingresos, instalaciones por no tener una vez más hecho un trámite que es importante y que además desde este sindicato reduciría la brecha de género. Brecha de género, por ejemplo, que podemos comprobar si, como les digo, que la mayoría, por ejemplo, de jardineros y empleadas de la limpieza o empleados de la limpieza, es decir, trabajan los dos con tóxicos y sin embargo la diferencia en el específico que cobran unos y cobran otros es distinto. Pero sin embargo, si miramos un personal es mucho más feminizado que el otro. Esas brechas que las marca el plan de igualdad no las podemos corregir porque no lo tenemos. No lo tenemos y sí que lo estamos exigiendo al resto de la gente. El resto de la gente, el resto de empresas, etcétera, etcétera. Tenemos un déficit importante de personal, es decir, más de aproximadamente el 25% de la plantilla más, es decir, lo tenemos de manera temporal e interina.
muchos de ellos llevan hasta 10 años sin cubrirse las plazas. Si bien es cierto que con la crisis anterior y con el COVID se han estado regulando solamente las partes estructurales, los cuerpos de emergencia y demás, el resto sigue sin estar. Incluso, por ejemplo, el 50% de la plantilla de servicios sociales está en precario, es decir, no lo tenemos todavía. Tenemos a la gente trabajando, ha sido un trabajo importante de cara al COVID y, sin embargo, siguen en precario, no se ha adecuado todavía a sus puestos de trabajo. ¿Qué nos pasa con esto? Pues que se nos da luego la paradoja de que cuando hay que suplir, sobre todo en cuerpos estructurales como van a ser policía y bomberos, estamos haciendo muchísimas horas. El Ayuntamiento de Miranda de Ebro, para ser exactos, es decir, se ha gastado 791.000 euros en la partida de 2021 en horas extraordinarias. Y esto ocurre porque no existe una periodización y una progresión lógica y coherente de cara a cubrir las ofertas de empleo público. Esto genera que los ciudadanos de Miranda de Ebro, en este caso, tienen que estar pagando horas para que no haya un empleo estable, de calidad, nuevas plazas y con el restante, es decir, poder dar más servicios a la ciudadanía. Una parte de estos problemas también importante es que tenemos obsoleta y desactualizada la relación de puestos de trabajo. ¿Qué es la relación de puestos de trabajo para la gente que es profana en la materia? Pues bueno, son las reglas del juego, es cómo se entra en la administración, qué se cubra, qué se percibe en la administración, qué titulación hace falta en la administración, qué riesgos se tienen en la administración, pues son las reglas del juego. El Ayuntamiento de Miranda tiene desfasada la relación de puestos de trabajo, pero no solamente eso, es decir, es que está incumpliendo la ley de transparencia, es decir, que es la que marca que la relación de puestos de trabajo tiene que ser actualizada, dinámica, es decir, y colocada en su momento. Pues no, no la tenemos. Y ya no solamente no es que tengamos esto, sino que en las 4 últimas legislaturas que ha estado gobernando el Partido Socialista, con la señora Hernando a la cabeza, es decir, de alcaldesa, es decir, seguimos sin tener una evaluación de puestos de trabajo. La evaluación de puestos de trabajo es aquel documento que determina que lo que se hace el día de la fecha es acorde a lo que la administración realiza. Para poner un ejemplo muy sencillo, es decir, antes la gente iba a la administración con un papel y se le sellaba. Hoy en día existe la administración electrónica y todos tenemos que trabajar con la administración electrónica. Pues la adecuación de puestos de trabajo no se ha realizado al día de la fecha. Hoy los bomberos salen, hay vehículos eléctricos y no se adecua que los vehículos que ahora mismo tenemos son vehículos eléctricos, vehículos de combustión, etcétera, etcétera. Hoy policía tiene que estar trabajando con máquinas, con radares y demás más sofisticados y se supone que sigue siendo lo mismo que era. Entonces, esa adecuación de puestos de trabajo no viene reflejada ni viene recogida, ni se quiere hacer. Entonces, al final, lo que hemos tenido que hacer es venir a Burgos y que CESIF ampare esta situación y presentar sendas denuncias tanto al procurador del común como al subdelegado del gobierno para que nos asista y nos atienda y podamos intentar solucionar este problema. Estas son las denuncias que se han presentado, están a su disposición y esperamos que con esta llamada de atención de cara a los medios de comunicación podamos llegar a buen puerto y la administración de Miranda, una ciudad importante en la provincia de Burgos, podamos dar un servicio de calidad no solamente a los mirandeses, sino a todos los burgaleses. Gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responder. Me gustaría preguntarles, no sé si tienen el dato de, sobre todos estos problemas encima de la mesa, cuántas denuncias se han ido interponiendo previamente por parte de trabajadores en términos generales y en el caso del móvil han comentado, ¿no?, que había alguna que ya se resolvió, alguna que está judicializada y también si tienen el dato de cuántas denuncias por móvil. Hay una de cada y una tercera que está por inadaptación al puesto de trabajo actualmente. ¿Y en términos generales? En términos de denuncias, la mayoría de denuncias están presentadas a través de prevención de riesgos y si ahora mismo el dato no lo conozco, son más de 6, las tengo aquí no obstante, pero si las quieres no hay ningún problema, las facilitamos a Pachi y él os las hará llegar sin ningún problema, vamos, es decir, a la mayor brevedad. ¿En algún momento se han unido recientemente con Aitana Hernando? ¿Les ha recibido en alguna ocasión? ¿Y qué es lo que, si es así, qué es lo que ella argumenta? Porque son un montón, según denuncian, de incumplimientos los que está haciendo el Ayuntamiento de Miranda. Aitana Hernando no se reúne nunca con los sindicatos, es decir, en este caso con nosotros no se ha reunido nunca, ni con la Junta de Personal y por lo que yo sé tampoco con el Comité de Empresa y con los sindicatos como tal tampoco.
Es decir, ella no se reúne, quien se está reuniendo es en delegación, su concejala de personal, Matilde Fernández, sí. Entonces, lo que te puedo decir es que entendemos que ella está perfectamente representada por ser el superior que determina al final cuál es el rumbo de la ciudad de Miranda de Ebro. Sí, pero ¿qué explicaciones le da a la concejala en este caso? Te he comentado, por ejemplo, la frase la que va en el sueldo cuando hay una agresión. Es decir, hablar con Matilde Fernández es como topar como una pared. Es decir, es muy difícil llegar a un acuerdo. No solamente eso, es decir, tienes la última oferta de empleo público en la que estamos de acuerdo todos los sindicatos de estabilización de empleo y le hemos votado en contra todos los grupos políticos y toda la oposición. Es decir, los grupos políticos y todos los sindicatos, es decir, menos ellos que tienen mayoría absoluta en este caso, que se ha votado. No se ha admitido ninguna propuesta, ni siquiera las propuestas que ellos han llevado y han dicho que están de acuerdo con ellas, ni siquiera esas. Entonces, es muy difícil hablar con alguien que no quiere salir de su propia política. Han hablado, entonces, entiendo que no sé si se han comentado todos estos problemas con los grupos de la oposición, si se sienten respaldados por el resto de formaciones, si se han presentado algún tipo de mociones, de proposiciones en el Pleno para que se mejoren este tipo de Sí, se están presentando propuestas, se han presentado mociones por los grupos políticos, pero creo que en este caso son ellos los más adecuados para presentar. Sé que fundamentalmente han habido de izquierda, han habido algunas, de PP también ha habido, es decir, sí que sé que han habido propuestas. ¿Qué puede ser la solución? ¿Cambiar al concejal de personal o qué es lo que piden? Para nosotros sería un buen inicio tener ya de entrada un interlocutor con el cual puedes llegar a un acuerdo. Es decir, pero yo vuelvo otra vez a que no solamente es un tema de personas, es un tema de voluntad. Que si el Ayuntamiento de Miranda tiene voluntad, en este caso la corporación, tuviera una voluntad firme de llegar a acuerdos, no habría ningún problema. No creo que la persona vaya a ser la piedra angular. Es decir, creemos que si la alcaldía da las órdenes que tiene que dar, el que esté, en este caso, hablando en su delegación, tendrá que hacer lo que se le estime oportuno. En este caso sí que se atendería. Entonces, a tu pregunta de si el problema es la concejala de personal, en este caso sí, lo que desconocemos, y yo no puedo hablar por ello, es si lo hace por mutuo propio o lo hace por orden interpuesta. Eso ya es una cuestión que se nos escaparía a nosotros. Pero es una cuestión de voluntad. Y como no la hay, lo que estamos diciendo es que estamos dando un grito para que esa voluntad nos llegue. Y si no llegan respuestas prontas, ¿valoran hacer algún tipo de movilización o como medida de presión? ¿Lo han estudiado? En este momento las dos medidas de presión más importantes que hemos hecho son los dos documentos que os hemos comentado que acabamos de presentar, es decir, el escrito al Procurador del Común y el escrito al subdelegado del Gobierno. Creemos que tiene que haber, primero se tienen que utilizar todos los cauces de diálogo y continuar con los protocolos que se marcan para poder entrar. CESIF no es un sindicato belicoso, ni es un sindicato de fuerza, es un sindicato de diálogo, es un sindicato de entendimiento y es lo que estamos intentando hacer llegar. Por eso lo que hacemos es trasladar cuáles son los siguientes pasos para que haya una buena aceptación y un buen clima para que eso se pueda dar. ¿Hay alguna propuesta para la estabilización del personal, para dar solución a los interinos que ha dicho? El tema de los interinos, como bien sabréis, es decir, es una ley nacional que se está adaptando, CESIF está en ello, estamos trabajando con ello, el ayuntamiento en este caso está también en ello, ya ha llevado la oferta de empleo público, sabéis que ya está el 30 de junio para volver a continuar con ello y ahora lo que se tiene que hacer es continuar la tramitación. El problema no es ese, el problema es que no se tiene que llegar a tener personas 10 años trabajando de una manera precaria. No se puede tener eso, es decir, las ofertas de empleo público tienen que salir como dice la ley, es decir, tienen que salir en las plantillas antes del 31 de diciembre para aprobarlas con los presupuestos y tienen que salir las ofertas de empleo público siempre antes del 31 de marzo, es lo que dice la ley y es lo que no se está cumpliendo. Pero no se está cumpliendo no solamente los puestos no estructurales, que era lo que había bloqueo antes en la ley, sino los puestos estructurales tampoco se está cubriendo. Os pongo otro ejemplo, es decir, y para hablar del tema muy curioso, es decir, el Ayuntamiento de Miranda está tirando mucho de las subvenciones del ECIL, está cargando personal con las subvenciones del ECIL. De hecho, es más, tenemos muchísimos laborales que están haciendo puestos de administración que están
reservados a funcionarios públicos. Es decir, ¿por qué? Pues porque tiene que dar una garantía jurídica al expediente. Pues no se está haciendo así, al final se está tirando de subvenciones para poder tapar puestos laborales, pero no de una manera, digamos, segura para el ciudadano, por decirlo de otra forma. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay más sindicatos que también están alzando la voz contra este tipo de... Los dos sindicatos mayoritarios que tiene el Ayuntamiento de Miranda de Ebro en este caso son CESIF en el caso de funcionarios y CGT en el caso de laborales. Es decir, tanto CESIF como CGT ha levantado la voz, pero no solamente los dos sindicatos, le hemos levantado a todos los sindicatos, cada uno en sus medidas. Las medidas que toman el resto de sindicatos van en la proporción de lo que ellos consideran. CESIF está tomando estas medidas. Pero estas denuncias las han hecho todos los sindicatos. Estas denuncias han salido del Comité de Prevención de Riesgos, han salido de la Junta de Personal, han salido del Comité de Empresa. O sea, estas denuncias no solamente han salido de CESIF. Es decir, estas denuncias están hechas tanto por el sindicato, como por la Junta de Personal, como por el Comité de Empresa, como por el Comité de Salud Laboral. O sea, han salido de varios sitios a la vez, no solamente son en un sitio. Entonces, existen. Pues evidentemente que los sindicatos forman parte de muchos órganos y las denuncias muchas veces son reiteradas, porque no solamente la haces en un sitio, sino también en el órgano oportuno para que luego tenga una validez. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias. Muy bien.